Y entre ellos tenemos las proteínas, que muchas personas se llenan la boca de decir, es vegetariano y por eso tiene que ser pálido, delgado, demacrado, porque no consume proteína de la que ellos consumen. Pero si nosotros hacemos un balance, si nosotros hacemos una estadística, una investigación del 100% de pacientes que están en los hospitales, hermanos, alegrémonos, gocémonos en el Señor. El 99% son carnívoros. ¿Me escuchó bien? Hermana Rosy, ¿cómo es esa noticia para nosotros? ¿Ah? Hola. Amén, hermosa. Creo que la Exacto. hermana Rosy está con el viaje de su nieto, con su hija y su hijo, y se nos ha escapado en un ratito. A ver, ¿cómo está esa noticia? Nosotros podemos ir a un hospital, hermanos, y hacer una encuesta. Y al hacer esa encuesta nos vamos a dar cuenta cuántos pacientes hay vegetarianos o veganos ahí internados. Y no son pacientes porque se cayeron en el baño, porque se resbalaron en la calle, porque les pasó un accidente automovilístico. No, la mayoría de los pacientes tienen que estar hospitalizados por daños nutricionales, por desorden metabólico, y es producto de la alimentación de proteína animal. Pero aún así debemos tener claro que tenemos un órgano grande, el más grande de las vísceras, hermano Will. Aquí viene un acertijo que, como los que pone la hermana Damaris, creo que es la que pone los acertijos, o me equivoco. ¿Cuál es la que lanza los acertijos? Y la ¿Verdad? Paris. Ya, a ver, hermana Damaris, ahora le devuelvo una de las preguntas. ¿Cuál es la víscera más grande que cumple más de 50, más de 100 trabajos químicos en su organismo? Y para toda la sala, a ver, ¿cuál escribe allí? El hígado. Esa es la víscera más grande. Acordémonos que está de lado a lado. Comienza en el lado derecho y termina en el lado izquierdo. ¿Sí? Y este aparato digestivo sin ese órgano, ¿cómo sería? ¿Cómo haría con los alimentos que llegan hacia el estómago y por ende pasan al intestino delgado? Entonces, el hígado es el órgano capaz de transaminar. ¿Qué quiere decir? Que traslada los aminoácidos, y esos aminos de una molécula a otra son llevados por el hígado gracias a su capacidad o a capacidad enzimática. Las enzimas que el hígado nos aporta y por ende las enzimas que nos aporta el páncreas son necesarias para que las pueda asimilar, las pueda procesar y el hígado llevarlas a cada una de las partes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, un buen número de aminoácidos esenciales, debemos conocerlos, porque pueden convertirse también en otros aminoácidos. En cambio, todo esto lo hace según las necesidades de la síntesis de nuestro organismo.
Por ejemplo, hay 8 aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos que nosotros debemos conocerlos, como ya les dije, son esenciales y es importante que conozcamos que el aporte debe realizarse desde el exterior mediante la ingesta de los alimentos. O sea, el cuerpo no los tiene. Por medio de los alimentos vienen estos aminoácidos esenciales. Anotémoslos. Isoleucina, leucina, lisina, fenilalanina, treonina, valina, metionina y triptofano. Por favor, grabémonos esos 8 aminoácidos esenciales. Isoleucina, leucina, lisina, fenilalanina, treonina, valina, metionina y triptofano. 8 aminoácidos esenciales. Usted ve 8, AA minúscula, punto EE minúscula, quiere decir aminoácidos esenciales. En la infancia es esencial, además de los anteriores, la histidina la necesita un niño para su desarrollo, porque la histidina en esta etapa del organismo no es capaz, por ser pequeño, de sintetizar. Aunque eso después el cuerpo lo hace más tarde. Ahora, ¿dónde nosotros como personas tenemos el aporte de estos aminoácidos? Para los que somos ovolácteos vegetarianos, dejando a un lado las proteínas animales, tenemos así el esteroproteína o la esperoproteína y las proteínas globulares. O sea, esperoproteína porque habla de proteínas esperales o esperoides. Son contribuyentes de líquidos orgánicos. Las esperoproteínas son constituyentes de los líquidos orgánicos, como la caseína de la leche. Por eso son esperoproteínas. La albúmina de la clara del huevo y las globulinas que está en el plasma sanguíneo. Este tipo de proteínas en general son solubles al agua. Se digieren fácilmente y contienen una buena proporción de aminoácidos esenciales. Por eso, los que aún practican la alimentación ovo-láctea vegetariana tienen estas proteínas esperoproteínas o proteínas globulares. Está en la caseína de la leche, ¿sí? Y también en la albúmina de la clara del huevo. Ahora, tenemos las protaminas o histonas. Son polipéptidos de peso molecular, ¿sí? No muy elevados, o sea, son bastante livianos para que nuestro cuerpo los pueda procesar con menos desgaste energético. ¿Dónde se encuentran? En los huevos, pero no en cualquier tipo de huevos, sino en los huevos de pescado. Por eso es que hay personas que el mismo médico le dice trate de conseguir este tipo de alimento. Pero nosotros como vegetarianos o veganos tenemos otro tipo de proteína vegetal para nutrir nuestro cuerpo. Y son las glutelinas
y las prolaminas. Grabémonos como veganos, como vegetarianos, cuáles son las enzimas que nosotros llevamos a nuestro cuerpo. Las glutelinas y las prolaminas las contienen solo los vegetales. Solo los vegetales, especialmente en los cereales. Ahí tenemos las glutelinas y las prolaminas. ¿Sí? Ahora, las gluteninas en el trigo, la ordeína en la cebada. Grabemos la glutenina en el grano del trigo y las ordeínas tenemos en la cebada. Si usted consume cebada, sí tiene proteína. ¿Cómo se denomina? Se denomina ordeína. Consume trigo y tiene también ahí este vegetal llamado glutenina. Glutenina. ¿Sí? Ahora, tenemos también la gliadina, que está en el trigo, está en el centeno, está en las... Y estos alimentos son los que más consumimos, ¿sí? La gliadina. En cambio, la ceína con Z está en el maíz. Ceína, ¿sí? Así de esa manera nosotros vamos llevando los aminoácidos que están en los alimentos vegetales denominados proteína de origen vegetal. Ahora, estos compuestos denominados gluten es una mezcla de gliadina más glutenina. Los gluten es una mezcla de la gliadina y la glutenina. Ahora, si hablamos por estructura, tenemos que son simples o son denominadas holoproteínas, con H, holoproteínas. Son compuestas solo por aminoácidos. Por ejemplo, tenemos las albúminas. Ahora, tenemos también las complejas o heteroproteínas. Tenemos las simples holoproteínas o también las complejas denominadas también heteroproteínas. Son las que se encuentran unidas a un grupo proteico llamado grupo prostético. Grupo prostético. Por ejemplo, tenemos la lipoproteína y las nucleoproteínas. Ahora, ¿cuál es la función? Nosotros estamos estudiando, pero debemos saber cuál es la función biológica de las proteínas. ¿Qué hace en su cuerpo? ¿Por qué necesitamos proteína? Usted y yo. Debemos saber que el papel principal atribuido a las proteínas es de carácter estructural y funcional. Entonces necesitamos las proteínas para nuestra estructura humana. Y por este motivo, aunque son nutrientes energéticos, un organismo en buen equilibrio nutricional no utiliza para la combustión más que un 20% aproximadamente de dicha energía. Más es para su estructura. Ahora, tenemos 4 funciones principales de las proteínas. Primero, la función plástica. La función plástica. La proteína constituyen el 80% del peso seco de la célula. El peso seco de las células contienen 80% de proteína. Esta es la función plástica. Ahora, la función de control genético, tenemos que las características hereditarias dependen de las proteínas
del núcleo celular. Entonces, nosotros necesitamos tener para nuestra reproducción la cantidad suficiente de proteína, porque debemos reconocer que este trabajo, que esta función de las células dependen del proceso hereditario que aportamos a nuestros hijos. Ahora, hay también que tomar en cuenta que las proteínas se encargan como función en el sistema inmunitario. ¿Sí? Sorprendente. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que intervienen en los fenómenos inmunitarios son proteínas. ¿Necesitamos proteínas? Claro. Por eso yo les invito que aparte de los frijoles, por favor, ¿cuál es la planta que siempre he recomendado para que no seamos anémicos? ¿Qué proteína necesitamos? ¿Se acuerdan? Una verdecita. Ya les mandé la polla. ¿Cuál es La esa proteína? espinaca, No, es verde, pero no es esa. la moringa, No, es verde, pero no es esa. El apio. Espirulina. ¿Qué no debe faltar en la mesa de los vegetarianos y mucho más de los veganos? Espirulina en las ensaladas, en la sopa, agregarle cuando ya esté en la mesa. ¿Que nos deja verde el plato? Sí, pero su cuerpo se lo agradece, porque usted le está dando todos los aminoácidos necesarios para que tenga la función correcta. Ahora, eso, una de las tres funciones. Hablamos de la función inmunitaria. Entonces, nuestras defensas dependen de cuán nutrido está nuestro plato. Ahora, ¿cuál es la función bioreguladora? Cuarta función, la función bioreguladora. Las enzimas y algunas hormonas son de naturaleza proteica. Necesitamos, ¿sí? Sí, hermana, la espirulina en polvo. Necesitamos que el cuerpo tenga la función bioreguladora. Entonces, estas enzimas que nos aportan una regulación en nuestro cuerpo, ¿por qué? Porque la mayoría o todas las hormonas contienen proteína. Entonces, usted y yo necesitamos regular nuestro cuerpo. Necesitamos tener un buen sistema inmunológico. Necesitamos tener células adecuadas para el control genético y una función plástica correcta, porque el 80% del peso seco de las células depende de la calidad de proteína. Ahora, ¿cuál es el valor nutritivo? Anotemos. La determinación del valor nutritivo o de la calidad de una proteína es útil para conocer así la capacidad de satisfacer las necesidades de nitrógeno, de aminoácidos, de cada persona que consume las proteínas. No nos olvidemos que una buena proteína, ¿qué contiene? Contiene carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces,
si nosotros le estamos dando a nuestro cuerpo la calidad de proteína vegetal, vamos a tener la cantidad suficiente de nitrógenos y de aminoácidos. ¿Sí? Entonces, es preciso, no obstante, señalar diversos factores que pueden influir en el valor nutritivo de una proteína. El valor nutritivo de una proteína. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden influir en el valor nutritivo? La digestión de las proteínas solubles, como las globulinas, distinta de las insolubles o fibrosas. ¿Sí? Ahora, tenemos dentro de los factores la presencia de antinutrientes, como pueden ser los inhibidores de las tripsinas y de las quimiotricinas. ¿Sí? La presencia de antinutrientes como son los inhibidores de la tripsina y de las quimiotricinas, que dificultan la digestión proteica y por lo tanto la absorción de sus aminoácidos no es correcta. Hermanos, ¿será que eso nos está pasando en nuestro cuerpo y por eso, aunque consumimos, no estamos llenando la capacidad nutritiva de nuestro cuerpo? Ahora, también debemos tener en cuenta como parte de los factores que pueden influir la modificación nutricional que pueden sufrir las proteínas durante los diversos tratamientos tecnológicos. ¿En cuál de esas estamos nosotros? Pero debemos conocer que las proteínas contienen 16% de nitrógeno. Las proteínas contienen 16% de nitrógeno, lo que equivale a decir que un gramo de nitrógeno está contenido en 6.25 gramos de proteína. O sea, ¿cuánta proteína estamos ingiriendo al día? Es importante saber para conocer cuánto nitrógeno estamos llevando a nuestro cuerpo. Grabemos esto. La proteína contiene 16% de nitrógeno, lo que equivale a decir que un gramo de nitrógeno está contenido en 6.25 gramos de proteína. Usted para tener un gramo de nitrógeno debe ingerir 6.25 gramos de proteína. ¿Sí? Entonces, el valor nutritivo de una proteína se determina químicamente estimando su contenido en aminoácidos esenciales. Entonces, usted estudia qué aminoácido esencial contiene la lenteja, contiene la chía, contiene el trigo, contiene la cebada, contiene el centeno, para saber si está equilibrando la cantidad necesaria como valor nutritivo. Y por eso es que nuestra comida debe ser variada, porque todos no contienen los aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo. Acordémonos que son 8 los aminoácidos esenciales y entre ellos tenemos la isoleucina, leucina, la lisina, la fenilalanina, la trionina, la valina, la metionina y el triptofano. Entonces, si usted está haciendo un estudio, ¿qué es lo que le está faltando a mi cuerpo? ¿Por qué no hay una buena función plástica? ¿Por qué no hay una buena función de control genético? ¿Por qué no hay una buena función de
el sistema inmunitario, como también una buena función bioreguladora. ¿Cuántas enzimas necesitamos activar? ¿Cuántos aminoácidos esenciales necesitamos ingerir por medio de tal o cual alimento? Es un pequeño estudio, pero usted debe saberlo. Usted debe tenerlo en un listado. ¿Cuáles son los aminoácidos que nos aporta tal o cual alimento? Y por ende, decir cuál me falta, y por lo menos, si no lo hace a diario los 8 aminoácidos, debería hacerlo en la semana. Es importante, hermano. Ahora, cuando usted lleva en cuenta de este valor nutritivo, usted no va a tener ninguna deficiencia de aminoácidos esenciales, tanto por la cantidad como por su proporción en cada una de las moléculas proteicas. Ahora, este parámetro es insuficiente cuando la persona no ha hecho este estudio respectivo, ¿sí? Dado a que la persona tiene un descuido nutricional. Está consumiendo porotos, frijoles, menestras, depende cómo le llame a los granos o a las leguminosas en su país. Pero ha estudiado si contienen los 8 aminoácidos esenciales, todo lo que usted está ingiriendo, ¿sí? Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el valor nutritivo se complementa con parámetros biológicos que permiten evaluar la capacidad de una proteína para mantener el balance nitrogenado positivo. Acordémonos cuántos gramos de nitrógeno hay en 6.5 gramos de proteína. Entonces, cuando nosotros tenemos un balance nitrogenado positivo, estamos también ayudando tanto a mantener el balance en el sistema urinario, el nitrógeno ingerido, y el balance de la evacuación o el del nitrógeno fecal, más el nitrógeno de sudor, como también de todo lo que expulsa su cuerpo, así como para poderle facilitar el crecimiento y la renovación estructural. O sea, necesitamos todo este conocimiento para saber cuánto estamos evacuando en la orina, cuánto estamos evacuando en la heces, cuánto estamos evacuando en el sudor, y así también cuánto estamos evacuando por la flema, ¿sí? Y saber qué necesitamos para una nueva estructura celular. Entonces, los estudios biológicos miden el crecimiento con la reducción de trabajo. Por favor, a dónde a un desbalance nutricional que no le permite dónde está la deficiencia. Espérate que me salí. No sé. Ya, mijo, nos vemos. Hola, hola, ¿estoy con ustedes o me salí por la llamada? Hola. Se interrumpió un poquito, doctor, pero ya le estamos escuchando muy bien. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. ¿Nos está escuchando? Ya, listo, hermana, listo. Es que lo que pasa es que me entró una llamada ahorita. Ahora, dentro de los parámetros más utilizados para esta evaluación, tenemos que ver algunos aspectos como el valor biológico.
Dentro del valor biológico representa la proporción de nitrógeno absorbido y al mismo tiempo que es retenido por el organismo para ser utilizado como los elementos de crecimiento o de mantenimiento, porque ya cuando hemos terminado nuestra etapa de crecimiento, necesitamos el nitrógeno para nuestro mantenimiento. Entonces, hacemos una pequeña ecuación y tenemos que ese valor biológico es igual al nitrógeno retenido sobre nitrógeno absorbido, multiplicado por 100. Esto tenemos que tenerlo muy presente.